Vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor, ahí en Job capítulo 42, versículo 5. Y vamos a estar hablando acerca de las transiciones del creyente. Las transiciones del creyente. Y vamos a empezar leyendo el versículo y después oramos para ponernos en manos de Dios. Hermanos, por favor, vamos ahí. Entonces, Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos, hermanos? A una voz, a la de tres. 1, 2, 3. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu presencia, por tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que somos los más indignos, Señor, de estar aquí como embajadores, pero tú lo haces posible, Señor. Tú haces posible lo imposible, Señor, y nos permites estar en este lugar dando el mensaje de tu palabra, Señor. Hemos visto cómo has respondido nuestras oraciones, Señor. Oraciones en ocasiones muy fervientes, llenas, Señor, de gozo, de amor, llenas, Señor, de alegría, a veces de tristeza, Señor. Pero tú respondes las oraciones que tienen fe, Señor, las oraciones que tienen esa semilla de mostaza, Señor, de fe. No importando si es una oración larga o una oración corta, no importando si hay emoción o no en esa oración, tú respondes a la fe, porque eso es lo que dice tu palabra, Señor. Y en esta noche queremos rogarte, Señor, y confiamos en que tú nos vas a responder. Queremos rogarte, Señor, que bendigas nuestro corazón con tu palabra, Señor. Si estamos aquí, Señor, es porque estamos buscando tu palabra. Estamos, Señor, esperando recibir el alimento, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos el día de hoy recibirlo en nuestras manos, Señor, disfrutarlo, y que podamos ser llenos de tu palabra, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, ser transformados por ella, Señor. Guíanos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a que nunca, Señor, nunca vivamos nuestra vida alejados de ti, Señor, olvidándonos de ti, que siempre te tomemos en cuenta y te tengamos en primer lugar en nuestra vida, Señor. Y mucho más ahora, Señor, que estamos por escuchar tu palabra, Señor. Queremos tomarte en cuenta porque es tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. La carne no nos puede alimentar, pero tu Santo Espíritu y tu palabra sí pueden hacerlo, Señor. Aliméntanos, bendito Dios. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonces estar hablando de las transiciones del creyente. Job era un hombre, hermanos, que tenía una vida en la que estuvo gozando de estabilidad, de riqueza incluso, no solo de estabilidad. Quizás la palabra estabilidad suena un poquito corta para la manera en que vivía Job. Job era un hombre rico, un hombre que tenía muchas posesiones, porque Dios lo había bendecido.
no era un hombre que juntara riquezas por ambición, sino que era un hombre que buscaba a Dios y que Dios lo bendecía. El mismo diablo, fíjense, dio testimonio de eso delante de Dios. Fíjense. El mismo diablo dijo, si él no te maldice, es porque mira cómo lo tienes, tú lo has bendecido en gran manera. Entonces, Job, hermanos, era un hombre que supo vivir, como el apóstol Pablo, en abundancia, pero también en escasez. Y era un hombre que pasó por transiciones en su vida. Yo creo, hermanos, que lo más importante, desde mi punto de vista, del libro de Job, lo más importante, hermanos, se resume en este versículo, en estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque ahí en ese versículo está sellado el propósito de Dios en la vida de Job. Ahí en ese versículo podemos ver que hay un antes y un después en la vida de Job. En ese versículo aparece el antes y el después. El antes es: de oídas te había oído, y el después: mas ahora mis ojos te ven. Pero hay un punto intermedio, hermanos, que no se ve. Hay un punto intermedio que la palabra más nos sugiere. Cuando dice más ahora, significa que había algo. Hay algo que ocurrió. Entonces tenemos esto, hermanos, que hay una transición. Las transiciones, hermanos, vamos a hablar entonces de las transiciones del creyente. Ese es el primer punto que quisiéramos tratar. El segundo es lo que significa conocer a Dios de oídas, porque dice ahí, de oídas te había oído. En tercer lugar, vamos a hablar de la dura transición hacia el conocimiento de Dios. Y por último, la bendición de poder ver a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Necesitamos que Él sea quien nos hable. Y entonces comenzamos hablando de las transiciones del creyente. Al igual que Job, hermanos, podemos ver nosotros en su vida que él tuvo varias transiciones. Una de ellas es que vivió próspero y vivió miserable. Miserable en el sentido económico y en el sentido de su salud, porque él cayó en una enfermedad que es muy probable que haya sido la lepra. Estaba lleno de llagas en todo su cuerpo. Dios permitió que el diablo trajera todas esas calamidades a su vida, pero era todo con un propósito. Entonces Job vive esta transición de ser próspero a ser miserable. Pero creo que también Job, yo no sé si él haya heredado alguna riqueza. Yo pienso que él tuvo también la transición de no tener nada después a recibir las bendiciones que Dios le dio en su vida. Si ustedes se fijan, en la vida de Job hay transiciones. Y también Job vivió la transición de ser justo a infamado. La transición de tener la fama de ser justo a tener una mala fama de parte de sus amigos. Sus amigos lo infamaron, afectaron su fama o afectaron su reputación de ser un hombre justo y perfecto, como la misma palabra de Dios lo declara. Obviamente había en él una naturaleza pecaminosa, como en todos los hombres que aparecen en la palabra de Dios. En Abraham, en Noé, en cada hombre que aparece en la palabra de Dios, a excepción del Señor Jesucristo, hay
existe la naturaleza pecaminosa, y cuando dice que un hombre es perfecto y justo, no se refiere a que ese hombre no peque, o esa mujer no peque, se refiere a que ese hombre busca a Dios, y que cuando peca, o sea, se equivoca contra Dios, él busca reconciliarse con Dios. En ese tiempo lo hacían a través de sacrificios de animales, pero ahora es a través del único sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Y también tuvo la transición de ser miserable e infamado a restaurado. Entonces, hermanos, la vida de los creyentes como hijos de Dios es una vida de transiciones. No puede ser una vida estancada, hermanos, porque nosotros tenemos el grato olor de Cristo. Llevamos el grato olor de Cristo por donde sea que vayamos. Cuando nosotros vamos a un lugar, nosotros olemos al Señor Jesucristo, pero sobre todo olemos al Señor Jesucristo delante de Dios. Es un grato olor, que lo que significa ahí cuando el apóstol Pablo dice esto, que llevamos ese grato olor de Cristo. Cuando una ofrenda se hacía, hermanos, la ofrenda se quemaba para Dios, ¿verdad? Se sacrificaba el animalito y ya muerto, ¿verdad? Se quemaba para Dios como en holocausto, y todo eso subía a la presencia de Dios con grato olor para Dios. Entonces, de esa manera, hermanos, como nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, creo que ahora ya lo puedo voltear porque no sé. Entonces, como nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahora nosotros tenemos ese grato olor para con Dios. Y Dios nos recibe en grato olor. Y de esa manera, hermanos, nosotros no podemos estar estancados. Como el agua de un charco, de un lugar que si está estancada, si no corre esa agua como un río, entonces esa agua empieza a llenarse de suciedad, de moho, de bacterias, y toda esa agua es agua estancada y empieza a oler mal. Por eso la vida del creyente, hermanos, no puede ser estática. Tiene que pasar por transiciones. Es un camino, hermanos, es un caminar. Y vamos caminando hacia una meta. Y vamos avanzando, hermanos. No podemos ser solo espectadores, viendo a los demás hermanos en Cristo cómo avanzan y cómo caminan, sino que debemos participar de ese camino, caminando en el camino del Señor, no estancándonos, hermanos, para que llevemos por todas partes ese grato olor de Cristo, y no un olor de estancamiento, un olor de estancamiento religioso. Por eso la vida del creyente es de estar en continuo movimiento. Son las transiciones del creyente, hermanos. Nosotros pasamos, por ejemplo, de no conocer a Dios, de no conocer a Cristo, al Señor Jesucristo, a escuchar el Evangelio y conocerlo ahora. Y Dios quiere que pasemos de conocer al Señor Jesucristo, ¿verdad?, de tener la salvación, a tenerlo nosotros como nuestro Padre, como nuestro amigo, como nuestro Señor. Conocerlo a Él, conocerlo más. Si decimos que lo conocemos, Dios quiere que lo conozcas más todavía. Y por eso viene esa transición. Tenemos que estar preparados, hermanos, porque eso le toca a todos los cristianos. Nadie queda excluido de eso, hermanos. Nadie es perfecto como el Señor Jesucristo, sin mancha, como para poder decir: yo ya conozco a Dios y yo no necesito ser pasado por una prueba de fuego. Tú tienes una fe que es preciosa para Dios, entonces esa fe, que es como el oro, necesita ser pasada por el fuego. Esa es la transición.
No se puede quedar así. El oro no puede quedarse así como lo sacan, con todas las impurezas que tiene. Aunque el oro es precioso, pero si tiene impurezas no puede quedarse así. Ese oro así no puede ser presentado delante de Dios. Tiene que ser pasado por ese fuego. Y esa es otra transición. Una transición de ser tomado de la mina, ¿verdad? El oro todo con impurezas, o la plata, pero ahí el apóstol Pedro habla de oro, con todas las impurezas que tiene. Es la transición de ser tomado de ahí, o de haber estado ahí en la tierra, ¿verdad? Enterrado, sacado de ahí, y luego ser pasado por el fuego, para poder ser presentado en alabanza, honra y gloria para Dios, para cuando venga el Señor Jesucristo, y no nos alejemos de Él temerosos, avergonzados. Por eso Dios quiere pasarte por esa transición. Es necesario, hermanos. Todos los creyentes pasamos por transiciones. Por ejemplo, cuando entramos nosotros al camino del Señor, ni siquiera sabíamos orar. Y quizás nos daba pena orar, en público sobre todo. No sabíamos cómo hacerlo. Pero siempre hubo una oportunidad en la que alguien nos dijo, ¿puedes orar? Y se quedaba uno en shock. Y en ese momento hacías lo que podías. Pero esa oración era recibida por el Señor. Y empezaste a caminar, empezaste a gatear. Ya luego aprendiste. Aprendiste de una forma natural. No de una manera retórica en la que tú tengas que impresionar a Dios con tus palabras, sino aprendiste simplemente a soltarte un poquito más para decirle a Dios todo lo que hay en tu corazón. Fuiste aprendiendo poco a poco. Pasaste por una transición. Pasaste por la transición de no entender nada de la Biblia y de verla como algo extraño completamente, a empezar a ver los libros de la palabra de Dios como perlas preciosas, como un alimento que tú puedes disfrutar, como algo que ya tú conoces. Aunque hay muchas cosas todavía en la palabra de Dios que no hemos profundizado y escudriñado, ya empezamos nosotros a alimentarnos, nuestro entendimiento espiritual, Dios lo empezó a iluminar, a abrir. Y pasamos de esa transición, de no conocer nada, a ya tener algunas nociones de la palabra, y de ahí a llenarnos cada vez más y más de su palabra, por el hambre de su palabra que Dios puso en nuestro corazón. Entonces hay, hermanos, transiciones en la vida del creyente, y hay las transiciones como las que pasó Job, ¿verdad? De ser próspero a ser miserable. Tú puedes ahorita estar en una situación en la que, aunque no tengas prosperidad material, tú te sientas tranquilo o tranquila y te sientas estable, pero pudiera ser que Dios tenga un propósito en un determinado momento, y el propósito es que tú lo conozcas más a Él. Y Dios va a permitir que el diablo venga y golpee tu vida. No te va a matar, no te va a quitar tu vida, porque Dios no le permite al diablo quitarte tu vida, así como a Job. Dios le permitió al diablo hacer muchas cosas en la vida de Job, pero le dijo, pero su vida no la toques, o sea, no lo mates. Si el diablo pudiera, hermanos, él ya nos hubiera matado desde cuándo. Porque nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso es algo que aborrece el diablo. Y si él quisiera, ya nos hubiera matado. ¿Cómo no va a tener el diablo celos del Señor Jesucristo? Si Él es el que recibe toda la alabanza, toda la gloria, el Señor Jesucristo. Y el diablo quería eso allá en el cielo, por eso fue arrojado del cielo. Entonces todo aquel que quiera
seguir a Cristo, el diablo lo va a aborrecer y lo va a hacer a través del mundo, hermanos, de la gente del mundo. Entonces, pudieras incluso estar ahorita pasando por esa transición de ser próspero a miserable. Pero no te preocupes, es un proceso, hay que esperar en el Señor. De ser justo a infamado. Es evidente que nosotros no somos perfectos, no somos justos en el sentido, podemos decirlo así, estricto en la carne. Nuestra carne no es justa, hermanos. En nuestro corazón hay mucha injusticia todavía, que eso también tiene que ser quitado. Son las impurezas que Dios tiene que quitar. Y lo hace Él. Nosotros no podemos hacerlo. Por supuesto que nosotros buscamos no contristar al Espíritu Santo de Dios, pero buscamos darle la gloria a Él, buscando su rostro y dejándole todo en sus manos, para que Él nos dé poder para vencer contra el pecado. Pero tú pudieras estar en una situación en la que todo el mundo te ve porque eres cristiano y tú tratas de tener un buen testimonio delante de la gente para que la gente pueda ver al Señor Jesucristo en ti y para que la gente crea en el Señor Jesucristo. Tú tratas de hacer eso, pero resulta que por más que te esfuerces, la gente no ve en ti a alguien con un buen testimonio, porque cualquier error que tú cometes, la gente lo hace algo muy grande. Y entonces, a través de eso, hermanos, también Dios trabaja con nosotros. Porque Dios quiere que nosotros tengamos una dependencia total de Él. Que nosotros no dependamos de nuestra buena fama, hermanos. Ni siquiera de nuestro buen testimonio. Si la gente murmura a nuestro alrededor, si nosotros nos enojamos por eso, lo que significa es que nosotros tenemos nuestros ojos bien puestos en nosotros mismos. Cuando nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en el Señor. Que no importa lo que la gente diga de ti, sino lo que Dios dice de ti. No importaba lo que la gente, lo que los amigos de Job dijeran de Job. Lo que importaba era lo que Dios dijera de Job. ¿Y qué es lo que Dios decía de Job? Que era un hombre justo y perfecto. Y eso era lo que importaba. Aunque nadie lo creyera, mientras Dios lo dijera, esa era la verdad. Entonces puedes estar pasando por esa situación de ser un hombre o una mujer con un buen testimonio a que la gente empiece a murmurar de ti. No te preocupes. No pongas tus ojos en eso. No te envuelvas en eso. El diablo quiere destruirte a través de eso. Pero Dios permite que eso suceda para que tú comiences a tomar en cuenta más al Señor Jesucristo, más que a ti mismo. Y vas a pasar por esa transición. Pero también la transición, hermanos, por la que un cristiano pasa es de estar en la miseria, de estar como miserable e infamado, o sea, de que la gente haya murmurado a tu alrededor, pero tú tuviste paciencia y esperaste en el Señor, y oraste al Señor y le dijiste: Señor, ¿cómo pueden estar pasando esas injusticias, Señor, si tú eres un Dios justo? Y no es que tú acuses a Dios cuando oras así, sino que tú le estás preguntando a Dios por qué permite que pasen esas cosas, que son injusticias. Entonces Dios empieza a mostrarte el por qué y empieza a restaurarte. Es la transición por la que pasa también el cristiano, de ser miserable e infamado a ser restaurado. Entonces, hermanos, esas son las transiciones. Todos los cristianos pasamos por transiciones, así que pudieras estar en un lugar, en el lugar de prosperidad,
como en el lugar de miseria. Pudieras estar en el lugar de miseria como en el lugar de restauración. Cualquiera que sea tu situación, tú debes entender que Dios te está haciendo pasar por esa situación o por esa transición porque Él quiere que tú lo conozcas. Y con eso pasamos al segundo punto, lo que significa conocer a Dios de oídas. Dice ahí en el versículo 5, de oídas te había oído. Tú puedes conocer a una persona así como Job conocía a Dios. Estoy seguro que él oraba a Dios, porque en una ocasión, al final, cuando sus amigos estaban en contra de él, Dios le dijo a sus amigos: vayan con Job, porque mi siervo Job va a orar por ustedes, para que yo los perdone por lo que han hecho con él. Estoy seguro que Job oraba, Job sacrificaba a Dios, él sabía el camino para conocer a Dios. Él sabía que había que entregar sacrificios al Señor. Él sacrificaba animales no solamente para él mismo, sino para sus hijos, por los pecados de sus hijos. Era un hombre que buscaba a Dios realmente. Pero en el caso de Job, hermanos, aún el caso de Job, a él le faltaba más todavía. Había algo que no había hecho clic ahí. Algo que no había caído ahí, la pieza del rompecabezas no había embonado. ¿Qué era lo que faltaba? Que Job conociera a Dios y pudiera ver su gloria. Y eso solamente es posible, hermanos, a través de ser pasado por el fuego, para que nosotros podamos ver a Dios. Y no es inmediatamente ser pasado por fuego y ves a Dios, sino que tú eres pasado por el fuego, tu fe es purificada. No eres purificado tú, sino tu fe, de todo el lastre que tiene ahí la fe. Nosotros siempre estamos siendo purificados, pero por la sangre de Cristo, por el perdón que Él nos otorga, por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el oro es pasado por el fuego, el oro de la fe, es quitada toda impureza, para que luego esa fe sea una fe que pueda ver a Dios. Ya te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Tú puedes ver la gloria de Dios si tú crees. Si tú le crees a Dios, tú puedes ver su gloria. Y eso es lo que Dios quería hacer con Job. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Y nosotros podemos ver que Job, aún, hermanos, cuando él tenía una vida de devoción para con Dios, sacrificaba animales, oraba a Dios, aún así, Dios decía: eso no es suficiente. Tú debes conocerme más aún. Y quiero que veas todavía, quiero que me veas. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Que tú lo veas a Él. Que lo conozcas verdaderamente. Job, hermanos, él vivía en una vida de devoción y en una vida de ritualismo, ¿verdad? Un ritualismo correcto, porque era lo que Dios había mandado: hacer sacrificios, orar a Él. Pero eso no es a donde Dios quiere que llegues. Tú puedes tener una vida, hermanos, una vida cristiana de ritualismos, nada más. El Señor Jesucristo dejó solamente 2 rituales, que son ordenanzas, o sea, 2 mandamientos que son simbólicos, que son el bautismo y la Santa Cena. En el bautismo se usa el agua y en la Santa Cena
se usa el pan y el vino. Solamente el Señor Jesucristo dejó esos dos rituales, y se dice rituales porque se emplean cosas externas, cosas físicas como el agua, como una pila bautismal, como pan, como vino. Entonces por eso se les dice rituales. Pero son solamente esos dos. No hay otro ritual más. Entonces nosotros no podemos tener una vida de ritualismo. Una vida en la que la oración sea un ritual. En la que vayamos a orar solamente para cumplir con Dios. Y orar y decir, bueno, ya oré, ya me siento mejor. Tú vas a orar porque vas a hablar con el Rey. Vas a hablar con el Señor. Y de ese modo tú lo vas a conocer a Él. Porque vas a hablar persona a persona con Él. Tú no vas a hablar como hablando al aire, como lo hacen los gentiles, que no conocen a Dios. Con palabrería, nada más. Palabrería que se queda en el aire y que no escucha a nadie, que Dios no la escucha. Tú no vas a hablar así. Tú vas a hablar con Dios. Y tú vas a tener fe en que Dios te va a escuchar. Y tú vas a ver el resultado de tu fe, de esa oración. Aun cuando esa fe haya sido pequeña, hermanos, como un grano de mostaza. Aun cuando esa oración haya sido en la mañana, un poco atrofiado por el cansancio, o muy atrofiado por el cansancio. Pero tú oras a Dios, pones en sus manos lo que vas a hacer y tú ves la manifestación de su presencia y dices, no puedo creerlo. O sea, por cómo Dios tomó en cuenta mi oración. Una oración que ni siquiera fue de rodillas. Dios tomó en cuenta la oración porque tuviste fe. Obviamente que tú puedes orar de rodillas en reverencia al Señor y eso es algo muy bueno y se debe hacer. Obviamente que tú debes orar con la mente fresca. Y obviamente que tú debes tomar un tiempo largo de oración y se debe hacer. Pero hay momentos en los que eso es muy difícil. Pero tú dices, yo necesito la ayuda de Dios y necesito que Dios esté conmigo en lo que voy a hacer porque es para Él. Entonces tú oras a Dios en esas condiciones, en esas condiciones en las que estás, y aún así Dios te responde. ¿Por qué? Porque Dios ve tu fe. Dios no ve el ritual que tú haces. Con Dios no hay ritualismos, hermanos. Porque cuando empezamos nosotros en el camino del Señor, no venimos a la iglesia para simplemente decir, es que un cristiano va a la iglesia, por eso voy. Es que un cristiano debe orar, por eso oro. O un cristiano debe leer la Biblia, por eso la leo. Esa no es el propósito final de esas cosas. Un cristiano ora a Dios porque conoce a Dios, porque habla con Él cara a cara. Un cristiano lee su palabra porque escucha su voz, la voz de Dios. Un cristiano va a la iglesia porque anhela estar en la presencia de Dios, con los hermanos en Cristo. Esas son las razones, hermanos, por las que un cristiano hace esas cosas. Pero si estamos nosotros todavía, hermanos, con el entendimiento velado, y nosotros llegamos al camino del Señor y hacemos estas cosas así como huecas, sin un propósito, solamente por el asunto de tener una religión, entonces nosotros vamos a estar conociendo a Dios de oídas nada más, como en el caso de Job. Aunque les digo, yo creo que Job, antes de esto que le ocurrió, yo creo que él conocía a Dios mejor que todos nosotros juntos, ¿verdad? Pero Dios quería más. Dios no se conforma, hermanos. Dios tiene un corazón infinito. Él te anhela celosamente, el Espíritu de Dios te anhela celosamente. Él quiere más todavía de ti.
Nosotros buscamos más de su presencia, pero ¿sabes qué? Él quiere más de ti todavía. Que tú le des tu corazón completo, que no le reserves nada, ni tu boca, ni tus ojos, ni tus oídos, ni tu voz, que nada le reserves al Señor, que todo sea para Él. Porque si no, solamente vamos a estar conociendo a Dios de oídas. Como si cuando tú conoces a alguien porque te lo han platicado, solamente porque has escuchado de él, lo has oído mentar nada más, pero no lo conoces. Tú necesitas estar con la persona, hablar con la persona, preguntarle a la persona, escuchar a la persona, hablar con la persona para poder conocerla. Pero si solamente escuchas su nombre y solamente escuchas quién es, pues no lo vas a conocer realmente. Es ilógico. No puedes conocer a una persona así. Eso es conocer a Dios de oídas. Pero Dios quiere aún más, que vayas más allá todavía. Y con eso pasamos al siguiente punto. Por eso Dios te va a hacer pasar por una transición. La dura transición hacia conocer a Dios, hacia el conocimiento. La dura transición hacia el conocimiento de Dios. Esto, hermanos, me gusta mucho porque está entre estas dos líneas. Dice ahí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto está entre las dos líneas. Allí está, hermanos. Está implícito y está explicado en todo el libro de Job. La transición, hermanos, para conocer a Dios es dura y así debe ser. Nosotros no estamos, hermanos, para mortificar nuestra carne, para que nosotros nos produzcamos dolor, nosotros mismos, para poder conocer a Dios. Nosotros nuestra labor o nuestra manera de conocer a Dios no es buscar el estar tristes, buscar el estar en una situación difícil. No necesitas buscarlo, esas ya vienen solas, porque Dios permite que lleguen a tu vida. Quizás te has preguntado por qué están pasando ciertas cosas en tu vida. Es por eso nada más. No busques más allá, es por eso, porque Dios quiere que pases esa transición de haberlo conocido de oídas y ahora que lo puedas ver. Pero esa transición es dura, hermanos. Es ser pasado por el fuego. En el caso de Job, Job vivió algo muy amargo, hermanos. Vivió una enfermedad muy terrible en todo su cuerpo y tenía Job todo en su contra. Su salud, la economía, había perdido sus hijos, había perdido el apoyo de su esposa, había perdido a sus amigos, que cuando los vio venir de lejos, pues él, yo creo, sintió algo bonito porque venían sus amigos. Pero en lugar de ser un consuelo para él, fue todo lo contrario. Sus amigos empezaron a cuestionarlo y a acusarlo. Porque dijeron, si esta persona, si este hombre, Job, nuestro amigo, está pasando por estas cosas, es porque algo malo tuvo que haber hecho. Por eso le va mal, por eso Dios mandó esta calamidad sobre él. Y ese es el pensamiento que tenemos muchos de nosotros. Y por eso también se hacen las murmuraciones hacia las personas, hacia los creyentes, hermanos. Que nunca salga de nuestra boca cuando nosotros veamos una calamidad en una persona, que le venga algo malo, que nunca salga de nuestra boca el decir, pues es que es porque no amaba a Dios realmente, o es porque su vida estaba en pecado y por eso Dios lo castigó. Que nunca salga de nuestra boca eso, porque es como deleitarnos en ese dolor ajeno. Y dice la palabra que nosotros, que el verdadero amor ahí en
1 Corintios 13 dice que el verdadero amor no se goza de la injusticia. Entonces, cuando tú ves que le pasa algo malo a alguien, en lugar de criticarlo, debes buscar ayudar, darle la mano al hermano y levantarlo. Si alguien se cayó en un pozo, no te vas a poner a decirle, pues es que tú te lo buscaste. Vas a buscar ayudarlo, sacarlo de ahí, con la ayuda del Señor, por supuesto. Entonces, la transición, hermanos, es dura, porque hay muchas cosas que suceden en nuestra vida, como en el caso de Job. Puede venir enfermedad, puede venir traiciones de personas, puede venir pérdida de familiares, puede venir todo lo que nosotros podemos ver en la vida de Job. Eso es lo que puede pasar y que puede ser una herramienta para que nosotros pasemos por esa transición y conozcamos a Dios. Mira, si tú no buscas a Dios continuamente, Dios así te puede tener o así puedes estar durante algunos años. Y Dios tiene paciencia. Dios va a tener paciencia, mucha paciencia, muy larga. Y tú vas a decir, mi vida está bien, es más, hasta tengo bendición. Y va a pasar el tiempo y vas a creer que Dios está contigo porque te va bien. Pero va a llegar un momento en el que la paciencia de Dios se termina. Y ahí es en donde Dios empieza a actuar. Y si eres un hijo de Dios realmente, una hija de Dios, Dios va a buscar pasarte por esa transición para que tú le conozcas. Si tú no le buscabas, tú le vas a buscar. A través de aflicciones, pero lo vas a buscar. Pero la idea no es que solamente lo busques porque tienes aflicciones. No puede quedar la transición ahí, hermanos. Sería erróneo pensar así. Las aflicciones que le vinieron a Job no fueron para que él lo buscara solamente en ese periodo a Dios, porque eso es lo que suele ocurrir con nosotros. Nos va mal, necesitamos de Dios y vamos y buscamos a Dios más que nunca. Lo buscamos más que nunca. Pero eso no es el final del proceso por el que Dios te quiere pasar. Dios te pone un examen, o sea, te pasa por una prueba y tú vas a estar buscando las respuestas en todos los libros del mundo y queriendo encontrar por qué no he pasado por esta prueba, por qué todavía no se termina, qué me quiere enseñar Dios. ¿Sabes qué? Yo no batallo, casi siempre es por lo mismo. Cuando viene una prueba siempre es por lo mismo, siempre es porque nos hemos alejado de Dios. Y Dios quiere que otra vez regreses al camino. O sea, no te la compliques tanto, no es tan difícil. Entonces, una vez ya teniendo ese conocimiento, esa sabiduría, ¿qué es lo que debes hacer? Debes empezar a buscar a Dios y Dios te va a responder. Y vas a decir, así de sencillo era. Solamente el ir a decirle al Señor, líbrame de este mal que está viniendo a mi vida, y al siguiente día, o a la semana, o a los 15 días, estás liberado completamente de ese mal. Pero si tú no hubieras ido a buscar a Dios, ¿qué hubiera pasado? Hubieras continuado. Es que no sé qué me quiere enseñar Dios. Es que no sé qué me quiere decir Dios. Te digo, no andes filosofando en eso. No es necesario. Solamente considera que lo que quiere Dios es que lo conozcas más. Búscalo. Ahora, ese no es el fin tampoco, hermanos. El asunto de decir, voy a buscar a Dios y se van a acabar los problemas. Ese tampoco es el fin. Tú vas a buscar a Dios
y van a continuar los problemas. Pero la diferencia es que ahora Dios está contigo. Y tú vas a ver cómo Dios te da victoria tras victoria. De eso se trata. Que tú glorifiques a Dios con tu vida. Esa es la transición. De esa manera tú vas a estar pasando de conocer a Dios nada más de oídas, de tener una vida pasiva, una vida en la que tal vez tú creías conocer a Dios, pero no le conocías realmente, a conocerlo verdaderamente. La iglesia, hermanos, en los primeros años tuvo que ser perseguida para que ellos pudieran hacer la obra que Dios les había mandado hacer, que es predicar el evangelio a todas las naciones. Pero si la iglesia no hubiera sido perseguida, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran quedado ahí, ¿verdad? Disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de alabar a Dios. Pero Dios les había mandado, como discípulos de Él, el Señor Jesucristo, vayan y prediquen a toda criatura. Vayan y hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tuvieron que ser perseguidos para que eso pudiera darse. Entonces, a veces es necesario, hermanos, que pase algo así en nuestra vida para que nuestra vida deje de estar estancada. Para que nuestra vida comience a ser realmente un caminar en el Señor. Dice el Señor, miren, la vida del Señor es algo continuamente, es de continuo avance, hermanos. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el camino. Muéstranos el camino, le dijo uno de sus discípulos. ¿Y qué dice el Señor? Yo soy el camino. O sea, es un camino. Entonces, es una puerta también por la que hay que pasar. La puerta no puedes entrar para ver lo que hay del otro lado si tú no caminas y pasas al otro lado. Es algo de continuo movimiento, hermanos. La vida del cristiano debe dejar de estar estancada para empezar a avanzar. Y por eso Dios comienza a permitir que pasen estas cosas en nuestra vida para que le conozcamos. Y por último, hermanos, con esto concluimos la bendición de poder ver a Dios. Porque la transición, dijimos, que no se queda nada más ni en buscarlo solamente cuando hay dolor, ni tampoco el pensar que lo voy a buscar y se va a acabar el dolor, sino se trata de vivir con Dios continuamente y de recibir de parte de Él victoria tras victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Y la bendición de poder ver a Dios, hermanos, consiste en que cuando tú ya fuiste pasado por ese fuego, entonces tú ya entendiste que tú debes buscar a Dios. Entonces comienzas a buscarlo y dices, realmente yo me estaba perdiendo de algo muy grande. Yo me estaba perdiendo de un tesoro que estaba al alcance de mis manos, que estaba a la vuelta de una oración, que estaba cruzando la puerta de la lectura de su palabra, que estaba tan cerca como simplemente el anhelar y deleitarse en la presencia de Dios y buscar cada día su rostro. Entonces, es una bendición poder ver a Dios, y Job lo sabía. Dice ahí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job reconoció que estaba mal. Nosotros, hermanos, no podemos decir que ya pudimos ver a Dios si nosotros no reconocemos que nosotros estábamos mal. Si nosotros nos la pasamos todo el tiempo pensando que sí conocemos a Dios, que nosotros ya nos la sabemos todas, que no necesito más,
que no hay nadie que me pueda enseñar algo. Si nosotros pensamos así, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros no vamos a poder ver a Dios, porque vamos a tener una vida de arrogancia, sin humillación. ¿Qué es lo que hizo Job? Vamos a leerlo ahí. Dice, de oídas te había oído, versículo 5 de Job 42. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Humillación de corazón. Si no está eso en nuestra vida, hermanos, no puede haber un avance en el asunto de poder ver a Dios. Entonces, debe haber una humillación de parte nuestra, reconocer que realmente estamos mal. Job pensaba que estaba bien, y en un sentido humano estaba perfectamente bien, pero no delante de Dios. Dice el apóstol Pablo que si Abraham tenía algo de qué gloriarse, lo tenía para con los hombres, pero no para con Dios. Nosotros no podemos gloriarnos de nada delante de Dios. Podemos estar nosotros muy bien delante de la gente y la gente puede pensar que estamos bien, pero nosotros en nuestro corazón sabemos que no estamos bien delante de Dios y que Dios nos pide más y más y más de nuestra vida. Entonces, hermanos, tú vas a poder ver a Dios, y eso es lo mejor de todo, es que eso es una bendición. Tú vas a poder ver su palabra de una forma diferente. Ahora vas a entender cosas que no entendías antes. Ahora te vas a deleitar de una forma distinta. Quizás antes recibías su palabra como un conocimiento intelectual nada más, como un libro, pero ahora recibes su palabra como algo que viene directamente de su boca, como un alimento que tú disfrutas cada día que tú lo recibes. No solamente los días de reunión, sino en tu casa, abriendo la palabra de Dios. Ten el valor de abrir la palabra de Dios. Abre la palabra de Dios, no, aunque digas, no, ¿para qué la voy a abrir si no la entiendo? Mejor me espero a la predicación. Abre la palabra de Dios. Es un libro espiritual. Si tú tienes el Espíritu Santo, Dios te va a mostrar algo. Tal vez haya cosas que no vas a comprender, pero si tú le pides a Dios que te ayude, Él te va a ayudar y lo vas a conocer. Busca su palabra. Busca cada día más y más de Él. Es una bendición, hermanos. No se pierdan eso. Es una gran bendición. Y esto es lo mejor, hermanos. Que poder ver a Dios es la mejor bendición. Y solamente puede ser posible a través del Señor Jesucristo. Reconócelo al Señor. Reconócelo como el Salvador, como el Señor. Y vas a poder ver a Dios. Y vas a dejar de conocer a Dios de oídas nada más. Y ahora lo vas a ver. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado el día de hoy, Señor, el alimento espiritual. Nos has permitido, Señor, estar reunidos aquí en tu nombre, gozándonos en medio de tu presencia, Señor. Y tú en medio de nosotros, Señor, glorificándote, Señor. Te ruego que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón. Que cuando venga una prueba a nosotros, sepamos qué hacer, Señor. Ir a tu presencia, es lo que tú buscas, Señor, que hagamos. Y que podamos cada día conocerte más y más y más. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por considerarnos, porque tú quieres que te conozcamos más. Y nosotros, ¿quiénes somos, Señor? Para que tú pienses eso. Pero tú nos amas grandemente, Señor. Nos amas grandemente por el Señor Jesucristo que murió por nosotros en una cruz para salvarnos, Señor. Gracias, bendito Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.